Hace años conocí a Joaquín, un pescador solitario como yo. Nos encontrábamos en un río misterioso, pescábamos y compartíamos cervezas. El pueblo, pequeño y sombrío, tenía historias que nunca entendí, pero que me dejaban con mucho miedo. Joaquín vivía cerca del río, en una casa vieja y solitaria con ventanas cubiertas de musgo. Prefería el bosque y el agua antes que a la gente, y eso alimentaba los rumores en el pueblo. Alrededor del fuego me contaba historias que helaban la sangre, con las llamas y las sombras haciendo todo más siniestro. «Aquí hay cosas que acechan, Pancho, seres que nos vigilan», susurraba, con los ojos llenos de locura. Una historia me petrificó. Un ser en las sombras del bosque y en el reflejo del río, observándonos. Aunque absurda, su miedo me hizo dudar. Desde entonces, cada susurro del río me recuerda sus palabras. Esa inquietud nunca se fue. Sucedió cuando Joaquín era joven, y creo que aún lo recuerda cada vez que mira el fuego arder. Joaquín solía ayudar a su abuelo en una finca familiar a unos kilómetros del pueblo. Aunque la finca estaba un poco abandonada, cada día, después de trabajar la tierra y cosechar legumbres, buscaban leña para cocinar. En aquellos tiempos, las casas tenían hornos de barro y parrillas para preparar la comida. Para él, esa rutina era normal. El abuelo de Joaquín tenía una vieja camioneta Chevrolet, desgastada por la sal y la humedad, pero con un motor confiable. Todos los días recorrían un largo camino lleno de polvo, y la camioneta nunca fallaba, a pesar de los pozos que hacían que el viaje fuera más lento. Los días eran tranquilos, pero una sensación rara aparecía cada vez que caía el sol. Una noche, cuando ya estaba oscuro, Joaquín subió el último atado de leña a la camioneta, lo acomodó y comenzaron el camino de regreso. El cielo estaba lleno de estrellas y la luna brillaba con fuerza. Los faros de la camioneta apenas iluminaban el camino y unos metros adelante todo era oscuridad total. Algo parecía molestar a Joaquín, pero no decía nada. En un punto del trayecto, el abuelo se dio cuenta de que el camino estaba bloqueado por una cerca que un vecino había puesto para dividir tierras. Solo había una forma de rodear esa cerca, un camino poco transitado, lleno de ramas, sin una calle clara y piedras de todos los tamaños. Difícil de cruzar, tanto para la camioneta como para los animales. El abuelo, con un suspiro profundo, dio marcha atrás y al llegar a la entrada del nuevo camino, se preparó para avanzar. Aunque había pasado por allí de día, de noche todo se veía diferente. Joaquín, por primera vez, vio a su abuelo nervioso. Extrañado por su reacción, pensó que algo andaba mal. Intentó no pensar en eso y apoyó la cabeza en el vidrio para dormir mientras viajaban. El camino era largo y sabía que tardarían horas en llegar. Su abuelo, a diferencia de él, estaba alerta y manejaba más rápido de lo normal, intentando abrirse paso entre todas las ramas que bloqueaban el camino. Al pasar por una noria, un golpe fuerte de la camioneta despertó a Joaquín, y allí lo vio, una sombra en la oscuridad, apenas perceptible, que le heló la sangre. En ese momento, el abuelo aceleró, y el motor rugía como un animal asustado, pero parecía incapaz de salir de allí. «¿Qué pasa, abuelo?», preguntó Joaquín, asustado al ver que algo malo lo estaba perturbando, haciendo que pareciera muerto de miedo. «Nada, hijo», respondió el abuelo con una voz grave y preocupada, intentando no asustarlo más. Joaquín sintió una extraña pesadez y una sensación de que alguien los estaba mirando. Una corriente eléctrica recorrió su espalda y su piel se puso de gallina. Miró a su abuelo, quien mantenía la vista fija en el camino, con las manos apretando el volante. De repente, escuchó un ruido sordo que hizo que la camioneta se tambaleara, como si algo la hubiera golpeado. El abuelo gritó con todas sus fuerzas. «No mires atrás, Joaquín». Joaquín se quedó rígido, sin poder moverse, solo mirando al frente, tal como le había dicho su abuelo. El motor rugía y la camioneta avanzaba a gran velocidad. El rostro del abuelo estaba lleno de miedo, algo que Joaquín nunca había visto antes. De pronto, escucharon unos fuertes golpes en el cajón trasero de la camioneta. Era imposible que alguien estuviera detrás, o al menos eso pensaban, aunque la idea les hacía sentir aún más miedo. Joaquín intentó girar, pero el instinto de mirar hacia atrás fue detenido por la mano callosa del abuelo,
que lo tomó firmemente del cachete y lo miró fijamente, sin soltar el volante. Mírame a mí. No mires atrás, cabrón. Si lo haces, no saldremos de aquí. La advertencia del abuelo hizo que Joaquín lo mirara con más intensidad. Estaba pálido y sentía que se moría del miedo. Y no era el único, ya que el anciano sudaba desesperado mientras susurraba oraciones entre dientes. «Ayúdanos, Señor. No nos abandones, Dios mío. Dios, te pido, hoy no». Joaquín cerró los ojos por un segundo, intentando creer que todo era mentira. Pero volvió a escuchar el ruido en la caja y se dio cuenta de que sonaba como si alguien estuviera saltando en ella. Eso lo hizo cerrar aún más fuerte los ojos y desear que todo terminara. Estaba al borde del desmayo y sentía cómo el asiento trasero se movía fuerte y brusco. Al abrir los ojos, vio que el abuelo estaba al borde del colapso, mirándolo con determinación y desesperación. El motor de la camioneta estaba al límite, rugiendo cansado. Joaquín pensó que no lograrían salir de aquel lugar. Poco a poco se convencía de que aquel día sería el último. Lo que los seguía los cazaría. Su corazón latía tan rápido que pensó que se le saldría del pecho. Entonces, cerró los ojos nuevamente y comenzó a orar, pidiendo perdón y recordando a sus padres. En ese momento, la velocidad de la camioneta comenzó a disminuir. Al abrir los ojos, vieron que ya estaban en el camino principal, un sendero de piedras y tierra compactada. El abuelo, con la cabeza recargada en el volante y respirando aliviado, rompió el silencio. Lo que viste, lo que sentiste, no lo cuentes a nadie, ni a tu madre ni a tu abuela. Joaquín, sorprendido y aún temblando, preguntó: ¿qué fue todo eso? Si hubieras visto lo que yo vi, te habrías muerto del miedo. Pero de verdad, hijo, no digas nada. Joaquín, aunque no creía del todo, sintió el terror que veía en su abuelo. Al llegar a casa, notó que en la caja de la camioneta no había nada, ni herramientas ni leña. Con los saltos se habían perdido. Sin embargo, notó algo extraño que le produjo un escalofrío. Había abolladuras en la caja de la camioneta. Algo realmente los había golpeado. Y esa noche no pudo dormir. Al día siguiente todo siguió como si nada hubiera pasado, pero el miedo seguía en él. La experiencia en el camino se convirtió en un secreto compartido solo con su abuelo, y a medida que pasaban los años, Joaquín entendió que nunca podría olvidar eso. Más aún cuando aquella cosa aún lo seguía cada noche.